Hola Raciel. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Decidí que yo iba a hacer la relianza, esta relianza en la mañana. Sí, Angélica, entiendo. Has decidido que quieres saber tus vidas pasadas, pero esta vez no quieres que alguien te las diga, quieres saberlo tú misma de tu propia, desde tu propia experiencia. Sí, exactamente. La vez pasada que hice mis vidas pasadas con Isabel, em, pues ella estuvo viendo todo, ella me platicaba lo que veía, creo que ella ve cosas, pero a mí me gustaría de primera mano vivir esas experiencias y, y saber quién fui, cómo era. em, ¿Qué aprendí? ¿Y qué necesito aprender todavía que no he aprendido? Sí, Angélica, entiendo. Me gustaría conocer, si tú me permites, las tres vidas más representativas, las que tú creas que me pueden ayudar en este momento que viví. Espero que una de ellas sea la que viví justo antes de esta. Me gustaría saber también eso. Eso es lo que quisiera saber. Y lo que ya te mencioné antes, las enseñanzas y aprendizajes y cosas que me faltó por aprender, que viví en esas vidas. He estado esperando esto mucho tiempo de hacerlo yo misma. Conocemos bien a Angélica. Conocemos muy bien a Angélica desde antes de la época precolombina, Angélica. Te conocemos desde hace mucho tiempo, desde hace mucho, mucho tiempo. Desde la y antes de la... ¿Qué te parece si platicamos de la vida en la... Puede ser una buena idea, algo muy especial. Pero en todo caso cambiaría de la vida de la que me platicó Isabel. Esta vida que tuviste en... Al hablar de la vida racial, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 20, Angélica. Entre el año 20 y el año 47, en el inicio de los tiempos. Fue una de las primeras civilizaciones en, en haber, con la que se experimentó la vida humana en la Tierra. Era una vida idílica. Estoy viendo paisajes de ensueño con mariposas volando y mucha vegetación, el sonido de los pájaros. La gente se ve contenta, se ve feliz. En esa época, ¿cuál era mi nombre, Raciel? Maponcel. Maponcel Cubirato. Maponcel Cubirato. Era, era tu nombre, Angélica. ¿Puedes enseñármela cómo era físicamente en esa época? Es una mujer con formas, sí, con forma pulposa, un tanto rellenita, con una piel muy fina, como un poco más clara que mi piel actual, con cabello largo, castaño, con un vestido. La veo caminando entre el pasto y se siente un olor fuerte a hierba y a margaritas, a pasto. Es el día, parece ser un día de primavera, con sol. Sí, Angélica.
En esa vida que tuviste, ¿en dónde se encuentra actualmente, Raciel? ¿Cuál es el lugar geográfico en el que se encontraba? En el suroeste de la India, al suroeste de la India, Angélica, se encontraba ahí. Era una vida, como tú lo dijiste, Angélica, idílica, llena de recursos naturales, llena de flores, de fauna, de los elementos de la naturaleza estaban muy presentes por doquier, había abundancia, eran las primeras civilizaciones y todo era nuevo. La especie humana estaba apenas, estaba disfrutando apenas, conociendo, descubriendo esta nueva forma de vida que era diferente a otras dimensiones. Esta era una vida en 3D, en donde podías tocar todo y cortar las flores si tú querías. Está mostrando cómo estoy oliendo una flor. Y podías tocarla y sentir sus pétalos, sentir la suavidad y el tallo, apreciar, apreciar mucho esa vida que tenías. Tenías a tu padre. ¿Cómo se llamaba mi papá en esa época? Hisof. Hisof era tu padre. Y ese padre que tuve es mi padre actual. Es tu padre actual, Angélica. Es tu padre actual. Hisof. Eh, era tu padre y era un personaje muy amistoso, muy amigable, que se preocupaba mucho por ti y por tus hermanas. Sístole. ¿Sístole era mi hermana? Sístole era tu hermana, Angélica, sí. Tu papá se preocupaba mucho por ti ya en esa época. Las actividades principales para ti y para todos los otros humanos, pero estamos hablando de tu vida ahora, era la apreciación de la naturaleza, era el descubrir todo lo que había ahí, el compartir tus experiencias con las demás personas, con tus amigos, con personas de tu familia, de tu clan. Había personas que partían en la mañana a descubrir nuevas cosas en la montaña, en el bosque, a las orillas de un río, otras en la playa, y entonces ustedes hacían reuniones a la luz del día, o a veces ya antes de que el sol cayera, para platicar de las cosas que habían encontrado, de nuevas especies que habían visto pasar. Era un descubrimiento completo y total de todo. Había todo por descubrir. Nada aún había sido descubierto. Ustedes tenían ese rol principal de darle nombre a aquello que no tenía nombre, pero que existía, y apreciar, comprender cómo había sido constituido, cuál era su razón de estar ahí, la razón de ser. Eran ustedes personas ultraconectadas también, ultraconectadas entre ustedes mismos y con el más allá, o sea, con nosotros. Nosotros somos el más allá. Estaban muy conectados. Y entonces a la mínima pregunta que tenían o a la mínima duda de plantas que encontraban o de sonidos que escuchaban y que no sabían de dónde provenían, entonces se conectaban con nosotros. Era una conexión directa. Me está enseñando cómo estoy yo solamente cerrando los ojos y tocando mis sienes, y es como si hubiera ondas y fueran hacia el otro lado, hacia el más allá. Y entonces ellos la recibían así como si fuera una antena.
Exactamente, Angélica. Nosotros recibíamos sus demandas, es decir, recibíamos sus preguntas y les contestábamos en tiempo directo. Ujú. También les contestábamos durante sus sueños o cuando estaban en grupo. Era era una conexión muy directa, instantánea. Es por eso que has llegado a leer o visto en algunos videos quizá que tenían una noción de telepatía bastante elevada y podría llamarse telepatía, Angélica, pero era simplemente que los habitantes de la tenían esta conexión directa. Los habitantes de la ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se les llamaba? Antarco o Antiades. Antarco o Antiades. Eran los nombres que se les daba, Angélica. Tu vida en esa época fue muy próspera, fue muy hermosa. Estuviste en el inicio de todo eso, Angélica. Descubriste tú misma muchas plantas, sus usos también, sus usos también. En aquel momento la forma de registrarlo era simplemente diciéndolo a todo el mundo en sus reuniones y toda esa sabiduría llegaba y se registraba directamente en Gaia. No había necesidad de registrarla en ningún libro o en haciendo ningún jeroglífico o pintura rupestre o algo por el estilo. Era una transmisión, una transmisión de esos conocimientos directamente a través de sus mentes, de su espíritu y de su corazón hacia Gaia. Ella captaba todo y registraba todo eso. Era un conocimiento que iba a comenzar a ser ancestral. Eran los primeros conocimientos. Y en esa época, Raciel, me casé o tuve hijos o algo. Estabas enamorada de alguien, Angélica. ¿Cómo se llamaba ese alguien? Fémilo, Fémilo. Y el Fémilo, él es ahora alguien que yo conozca. Efectivamente, Angélica, Fémilo es en esta vida actual. Ese fue el momento primero en el que ustedes estuvieron juntos por primera vez. Ese fue en realidad el inicio de su relación que ya tiene durando siglos y siglos, por los siglos de los siglos, amén, como dicen en la iglesia cuando la gente se casa. Tú y Femi lo hicieron una pareja idónea, entre ustedes compartían sabiduría. Él estaba iniciando el reconocimiento de las plantas y tú también lo ayudabas cuando encontrabas una nueva planta, una flor novedosa o cuando veías que cierta planta crecía al lado de otra, cuando veías un insecto también se lo enseñabas y entre los dos le ponían un nombre y solicitaban también ayuda celestial para tener confirmación sobre el nombre que ustedes habían decidido ponerle y también confirmación sobre las virtudes y las especificidades de ese animal o de esa planta hallada. La gracia de Dios reinaba en todo momento en la Angélica. Era una comunidad muy feliz, muy original, muy verdadera. La mentira no existía, era simplemente la verdad la que reinaba. Era una réplica, por así llamarla, del cielo. Era una réplica angélica del noveno piso en la tierra, con las diferencias de que ustedes tenían que alimentarse y de vez en cuando, en el inicio de
tampoco existían esos cambios meteorológicos tan drásticos y tan importantes. La mayoría del tiempo era primavera y siempre era primavera, así como aquí en el 9.º piso, que siempre está el sol. Poco a poco, conforme pasaron los años, el universo decidió de ir transformando lentamente y la tierra misma para ir modificando y que las nuevas plantas germinaran, nuevas plantas nacieran. Y para eso había que regular la temperatura también. Así como te dijo que algunas semillas tienen que estar en congelación para que pasen un periodo invernal, de igual manera nosotros comenzamos a modificar la temperatura para que nuevas especies se produjeran y también para que las especies existentes se hicieran más fuertes y aquellas que no eran tan fuertes entonces perecieran y dieran lugar a nuevas especies con más fuerza, con más contundencia y que se iban a poder esparcir con más rigor y de mejor manera, de una forma más frondosa. Es así como sucedió. La gente, los habitantes del... Y tú también, Angélica. Me emociona hablar y entonces estoy olvidando que el personaje principal del cual estamos platicando hoy eres tú. Angélica, tuviste un rol mayor también, ayudando en el descubrimiento de nuevas especies, de nuevas plantas, de nuevos métodos también, de juntar una planta con otra y de conocer sus beneficios. Tú tenías entonces un rol mayor, una conexión espiritual directa, tal y como la tienes en este momento, solo que estabas conectada 24 horas por 7, los 7 días de la semana y las 24 horas. Que bueno, el concepto de horas y de semanas tampoco existía, puesto que era una copia del cielo en versión humana. El tiempo era ilimitado, como lo es en realidad. Ahora ustedes en la actualidad le han dado esos límites, se han focalizado en el sol y en la luna para poder definir los periodos del día de reposo y de estar despiertos. Pero en ese momento, en esa época del inicio de la humanidad, no existían tales conceptos, no existían esos conceptos del tiempo ni del espacio, todo era infinito y ustedes al poder tener ese contacto, tú el poder tener ese contacto con nosotros al más allá, de forma tan directa y tan auténtica, tan rápida, como si tuvieras un pie en la tierra y un pie en el cielo, era exactamente así como sucedía. Cada habitante de la Tierra tenía un rol especial y es ahí donde cada quien empezó a desarrollar por primera vez sus dones. Sus dones. Esa, esa fue una vida muy hermosa, Angélica, que queda anclada y que quedó incrustada en lo más profundo de tu ser. A pesar de que ahora no te acuerdes tanto tal vez de todo eso, pero sientes un enorme placer y un enorme regocijo cuando te encuentras, mejor dicho, rodeada de la naturaleza, cuando escuchas los sonidos del mar, el crujir del pasto debajo de tus plantas, de las plantas de tus pies, cuando tocas unas flores, cuando hueles las margaritas, la manzanilla. Todas esas cosas te hacen revivir esa época que viviste y
mis hijos, Raciel, mis hijos, quienes eran nuestros hijos, los hijos que tuve con Fículo. Estoy pensando que tuve 9 hijos. Eran familias muy prolíferas, Angélica. La idea que teníamos era de poblar y de expandir un máximo el conocimiento que la Madre Gaia podía darles y que ustedes mismos podían obtener. Así que las familias eran numerosas en esa época. Tu descendencia o su descendencia de 9 hijos es correcto. ¿Y cuáles eran los nombres de esos 9 hijos, Raciel? ¿Lo puedo saber? Melquiade, Místelo, Ciprianus, Sófocle, Hamidu, Laurentiano, Sífuli, Moriano, Órpico. Wow, gracias. Gracias. Esa vida tan rica en experiencias, esa fue una vida muy rica en experiencias, Angélica, que te dio una sensibilidad impresionante, que te dio ese aprendizaje y ese amor, ese gusto por la naturaleza, esa necesidad de querer estar en contacto con la naturaleza, que en esta vida en algún tiempo lo perdiste, pero que revivió porque es algo que tienes anclado en ti, lo tienes muy dentro de ti. Para todos fue una vida muy abundante y muy tranquila, de mucho descubrimiento, de mucha relajación y de mucha observación, de comprensión. Fue una vida de descubrimientos, exploradora. Eras una mamá exploradora. Es por eso que te dije en alguna ocasión, Marta Angélica, que habías sido una madre exploradora. En esa y en otras vidas lo fuiste, pero ahí empezó todo. Tuvo diferentes periodos, Angélica. No fue algo que haya desaparecido de la noche a la mañana, como tal vez les pudieron contar. Existen diferentes versiones que circulan en los libros y en internet. La realidad es que la duró más de 1000 años, Angélica. Y en esas épocas hubieron muertes también, desde luego. Eran muertes celestiales, eran muertes para poder traerlos nuevamente aquí a la Kasha y enseñarles nuevas cosas para que estuvieran renovados completamente y de alguna manera olvidaran aquellos mini vicios, si podemos llamarlo así, o informaciones erróneas que a veces captaban ustedes. Pero entonces la gente moría también. Moría por la gracia de Dios, cuando se les necesitaba, cuando sus conocimientos habían llegado hasta el máximo y entonces necesitaban un reset. Y nosotros los tomábamos con nosotros y aquí en el 9º piso les preparábamos nuevamente para una nueva aventura, para les dábamos nuevo equipaje, nuevas enseñanzas y nuevos objetivos que se necesitaban para su próxima reencarnación. También en la... ¿Cuántas veces me reencarné en la... 3. 3 veces te reencarnaste en la vida, Angélica. Y mis muertes fueron siempre como por abducción de Dios, por decisión así repentina de Dios, o alguna de ellas fue como se cuenta que la sucumbió y que desapareció de forma nefasta. ¿Qué fue lo que sucedió? Mejor dicho, ¿cómo fueron esas muertes que tuve, Angélica? Tus muertes fueron silenciosas, fueron muertes naturales. Me está enseñando una mujer con cabello castaño oscuro que está sobre una cama de rosas, de una cama de flores, de margaritas, en el pasto, y después otra que está encima de hojas como de otoño, hojas secas, con una flor entre las manos y
Y otra mujer, otra mujer que está desesperada, está corriendo, está como en un bosque entre las plantas y es como si algunos animales se hubieran rebelado. ¿Qué fue lo que sucedió en esa tercera muerte, Raciel? Las circunstancias no estaban siendo propicias, Angélica, para el desarrollo de los humanos en la... Era necesario un recomienzo total. Muchas cosas habían sido descubiertas, habían sido bautizadas, por así decirlo. Les habían puesto nombre, habían comprendido su uso, pero a pesar de ser un lugar idóneo y hermoso que pudo haberse quedado de esa manera, pero era un piloto que ustedes aceptaron vivir con el libre albedrío que les caracteriza. Nosotros propusimos a sus yo superiores antes de iniciar este proyecto, esta conquista en el planeta Tierra, si podemos llamarlo así. Conquista sería una palabra errónea, tal vez porque significaría que esas tierras no nos pertenecían y que las conquistamos, pero esas tierras nos pertenecen, no somos nosotros mismos, es una extensión de nosotros, como lo son todas las dimensiones, todos los planetas y los astros. Nosotros teníamos esa idea de querer poblar con una civilización única el planeta Tierra. Y la fue un piloto que nosotros decidimos hacer y que ustedes con mucho amor y con mucha valentía decidieron aceptar, reencarnarse en aquel bello lugar. ¿Me quieres hablar, Raciel, de, de cómo fue esa última muerte? ¿Fue horrible o cómo? La verdad no tengo conocimiento mucho de esa época ni de lo que sucedió realmente. El cielo comenzó a llenarse de grandes nubes y de colores grises, Angélica. Existieron truenos, las aguas de los mares eran bastante bravas, bastante altas. Los animales se sentían descontrolados. Todo estaba en descontrol. Es por eso que los atacaron. Es por eso que los atacaron. Hay personas de los habitantes que decidieron de ellos mismos, usando su libre albedrío, morir en la naturaleza, en las aguas, Angélica. Pensaron que dándose al mar podía ser una buena opción de vivir. Otros no supieron controlar. La situación estaba completamente fuera de control y de cualquier manera no hubieran podido controlar la situación porque esto había sido decidido de esa forma. Antes de que ustedes, antes de que tú te reencarnaras, sabías que esa reencarnación iba a ser especial, particularmente difícil y que iba a terminar de tal manera. Y las personas guerreras que aceptaron esa reencarnación fueron muy amados también por nosotros, porque no todas las almas aceptaron esa última reencarnación. Fue una época con desgracia también, con desgracia, que no inició con desgracia, pero conforme pasó el tiempo se fue degradando. Sí, Angélica, tienes una buena intuición. En tu última reencarnación moriste ahogada. Es por eso que no te sientes tan
bien cuando estás en el mar. Eso es algo que podemos curar, aunque de cualquier manera el mar es algo que se tiene que respetar. Le sugerimos que se respete porque es muy imponente. El mar es un ecosistema aparte, es un elemento, el elemento agua es sumamente potente. Puede atraparlos y envolverlos, pero no es que sea de forma mala, es que simplemente ese es su rol, es el de limpiar, es el de rejuvenecer, es el de también dar vida, pero también quitarla para dar nueva vida. Dios puede curar ese sentimiento de ahogo que tienes, Angélica, al final de la sesión. Gracias. Vamos a pasar a otra vida. Esta vida, Angélica, que viviste en Tanzania, ¿en qué año? En el año 580, Angélica, viviste en Tanzania, rodeada también de naturaleza, de exuberancia, de muchas plantas, de mucha variedad de flora y de fauna y también de minerales. Era un lugar con mucho calor también. ¿Me puedes enseñar cómo era yo físicamente en esa época en Tanzania? Por favor. Estoy viendo a una mujer de raza negra, autóctona, con cabello negro, un poco hasta rasta. Es una mujer desnuda, solamente tiene amarrado algo abajo, en la cintura. ¿Cuál era su nombre? Recién. Tachta. Tachta. Tachta era su nombre. Era una mujer angélica muy diferente a la mujer que tú eres ahora, ¿eh? También era una mujer físicamente muy diferente a la de la... En los estándares de Tanzania era una mujer bella, angélica, era una mujer bella. Ella, Tachta, se ocupaba de reconocer también, Angélica, las diferentes plantas, de hacer sus propias mezclas para comer. Ella era una mujer muy valiente que había aprendido por sus padres y por sus hermanos a utilizar el fuego también, aprender el fuego, a crearlo desde nada, desde tallar los troncos y hacer su propio fuego. Era una mujer libre también. Siempre estoy viendo que está siempre cargando a su bebé. Sí, Angélica, era una mujer muy maternal igualmente. 7 hijos tenías. 7 hijos. ¿Y mi esposo? ¿Quién era mi esposo? ¿Es alguien que yo conozca en esta vida? Mhuley. Mhuley era el nombre de tu esposo. Mhuley. Juntos vivieron una vida muy tranquila, Angélica. Se dedicaban a la recolecta. Principalmente tú te dedicabas a la recolecta de hojas, de frutas, de verduras y realizabas los alimentos en tu casa, cuidabas a tus hijos. Tu rol era muy maternal y mucho de transmisión de valores también. Te gustaba entonces la danza, danzabas alrededor del fuego y encontrabas material que tenías a tu alrededor para poder tocar. Estoy escuchando los tambores, su especie de tambores o de ruidos que parecían ser tambores. Y los niños que bailaban contigo. Sí, Angélica. Yo era parte de una tribu, Raciel, y sí, ¿cuál era el nombre de la tribu? Era la tribu de los Mipiti, Angélica, y sí, formabas parte de esa tribu. Y tu marido,
Tu marido era también un guerrero. Desde esas épocas ya existía también esta idea de colonizar nuevas tierras que estaban por ahí, que eran aledañas a donde ustedes vivían. Era una época de querer tener más terrenos, más territorio. Aquellas tribus que tenían mayor territorio eran más respetadas, desde luego. Eran tribus a las que también la gente quería pertenecer porque tenían más poder. Y tu esposo se dedicaba a eso, a encontrar nuevos territorios y a informar a sus superiores que había tierras por ocupar o que había personas no tan fuertes o no tan bien armadas, si podemos llamarlo así, equipadas para poder pelear. Y entonces ellos atacaban y así ganaban nuevos territorios. Esta vida que tuviste en Tanzania, Angélica, fue una vida muy tranquila, aunque con algunos episodios de movimiento. Escucho que hay tribus que vienen y cosas que se caen y los niños que están llorando, pero eran cosas a las que tú te habías acostumbrado, porque así había sido siempre. Pero en general tus días eran tranquilos. La actividad era meramente de sobrevivencia, era encontrar alimento, tu principal función, alimento no de casa, de la casa, sino, me refiero a animal, sino meramente vegetal y de frutos que podías dar de comer a tus hijos. Era disfrutar también de los atardeceres, de las puestas del sol, del aire, de la naturaleza. Eso era, eso era tu vida, Angélica. Con tu marido y con tus hijos tuviste muchos momentos de felicidad. Sus hijos les dieron mucho amor, les aportaron mucha sabiduría también y nuevas técnicas también para poder recolectar, técnicas que nosotros les habíamos enseñado cuando estaban aquí con nosotros, antes de reencarnarse en el 9º piso. La esperanza de vida en aquella época, como ya te he contado en otras comunicaciones, Angélica, era, era baja. La gente podía morir por un piquete de un insecto, por estrangulamiento, a causa de una serpiente, por una catástrofe natural como la explosión de un volcán o por ahogamiento en el mar. ¿De qué forma morí en esa época, Raciel? Habías estado padeciendo, Angélica, de dolores articulares, producto de una picadura de un mosco que te había picado en un lugar vital. Y ese veneno que tenía ese mosco se había fusionado, si podemos llamarlo así, con tu sangre. Y esto había provocado cierta inflamación en tus músculos en general y sobre todo en tus manos, en tus pies, en las articulaciones. Tenías fuertes dolores y estos dolores no pasaban. Fue esta picadura de mosco que cortó tu circulación sanguínea, Angélica. Tu sangre ya no fluía correctamente y tuviste un paro cardíaco, un paro respiratorio y falleciste a la edad de 27 años. Fue una vida muy corta, Angélica, pero en esa vida aprendiste a admirar la naturaleza otra vez, a tener una vida simple, una vida calma, una vida sin muchos recursos también. Pero aún así eras feliz con todos tus hijos y tus hijos eran felices estando contigo. Tenías un marido amoroso
que se ocupaba de ti. Y eras querida en tu tribu, eras respetada también. Enseñaste a tus hijos muchas recetas, recetas simples pero sanas, saludables. Desde entonces te gustaban las recetas de cocina. Vamos a cambiar completamente de panorama. Estamos al sur de Rusia. En Sblava. Sblava se llamaba ese lugar. Es una vida completamente diferente, Angélica. Cientos y cientos de años, cientos y miles de años después, las cosas cambiaron drásticamente, radicalmente. Algunas para bien y otras no tanto. Tú querías conocer esta vida, Angélica, que tuviste como Natalia Sedova. Natalia Sedova era una niña muy alegre. Me estás viendo una niña chiquita con cabellos así como los tengo ahorita, corto, rizado. Era una niña muy alegre que muy abrigada también. Tenía que estar abrigada para soportar los fríos extremos. Desvelada de esa parte de Rusia, la Rusia comunista, Angélica. Es verdad que tu familia había sido parte de la pequeña nobleza de aquella época. Ustedes no tenían tantas carencias o hasta ninguna carencia en comparación al pueblo en general. El zar Alexandro había ordenado una cierta protección para sus familiares y ustedes, la familia Sedova, eran parte de sus familiares. ¿Quién es el zar? Ese zar actualmente, Raciel, es alguien que se reencarnó conmigo, el zar Alexandro, es mi tío Carlos. Entonces, Angélica, tú vivías tranquilamente con todo lo que necesitabas, con toda la educación que una niña de tu edad podía tener. Estabas sobre todo al cargo de tu abuelita. ¿Cómo se llamaba mi abuelita? Estela Ibranovich. Era, era tu abuela paterna. Era tu abuela paterna la que se ocupaba principalmente de ti, Angélica. Tus padres estaban en desacuerdo con el zar. Ellos estaban desacuerdo con sus políticas y con su manera de trabajar. Querían participar, estaban participando en la construcción de un grupo para destronarlo, para quitarlo del poder y promulgar una nueva vida, una nueva constitución, una nueva forma de repartición de bienes, porque en esa época en la Rusia era, se vivía una situación bastante difícil, Angélica. La, la repartición no era correcta, no era la mejor. Había gente que tenía mucho, vas a decir que como ahora, pero antes era mucho más evidente, mucho más flagrante, se notaba más. La pobreza era muy alta, elevada, y la gente moría de hambre. Tus padres en esa época no estaban de acuerdo con esos modos de funcionamiento del zar. Y el zar los tenía en la mira también a ellos y a otras personas, a pesar de que eran parte de la familia. Él sabía que
que que ese comportamiento que ellos tenían iba a acarrear problemas. El zar lo sabía y tus padres lo sabían también. Ellos presentían de alguna manera que sus días estaban contados. Ellos vivían una lucha constante también, Angélica. Y el zar terminó por atraparlos y por querer decirles que se convirtieran, que dejaran esas creencias que tenían a un lado, que dejaran esas convicciones, falsas convicciones que tenían y que se unieran mejor a la ideología del zar, en la que el dinero y los impuestos pagados por el pueblo fueran repartidos en su mayoría hacia las clases nobles, porque eran ellos los que sabían dirigir, y que ellos serían quienes repartieran lo que quedaba al resto de la población. Pero tus padres no adherieron a esa ideología. Y tú escuchabas esas conversaciones durante la comida, todo el tiempo, a dónde iban, las conversaciones sobre el nepotismo y sobre las acciones que el zar emprendía, estaban muy presentes y tú estabas en todo eso, estabas al tanto de lo que sucedía. Desafortunadamente fue en marzo que tus padres murieron, Angélica, en manos del zar. Tus padres murieron en manos del zar. ¿Quiénes eran mis padres, Raciel? Mis padres en esa época se reencarnaron, mejor dicho, sí, ahora están reencarnados con otros personajes. Y sí, ¿quiénes son? ¿Me estás diciendo que mi mamá era mi tía Marcel? ¿Y mi papá? ¿No se reencarnó? Mi papá en esa época no se reencarnó. Entonces, Angélica, tu abuela, Stella, quedó a cargo tuyo de tu educación. Continuaste una educación tradicional, por así llamarlo, pero siempre sentiste un aborrecimiento por las técnicas del zar, sobre todo porque te habían quitado a tus padres y habías escuchado muchas historias, Angélica, de personas que habían perdido a familiares, amigos, y tú misma, tu abuela, había perdido también amigos y conocidos, y sentías una enorme tristeza, impunidad de todo lo que estaba sucediendo en Rusia. En ese momento, mientras estabas realizando tus estudios, te surgieron ideas de liberación. Sabías que uniendo a personas que tenían tus mismas convicciones, podías lograr hacer una mini revolución en Rusia. Era una buena idea, Angélica, pero no tenías conciencia del impacto que esto tendría. Siempre has sido una mujer que habla y que dice las cosas, pero en esa época, desafortunadamente en Rusia, no se permitía mucho eso. Las personas tenían que callar la mayor parte del tiempo cuando estaban en desacuerdo con una ley o con una norma que había sido establecida por el zar. Y al tener una idea diferente a esto, o al querer apoyar a las personas, a los campesinos y a los grupos obreros, entonces te convertías directamente en un cible.
te convertías en un objetivo para erradicar. Era como, era visto como una manzana podrida que se pone en medio de manzanas que están bien y entonces las empieza a carcomer y a cambiar de color y las termina pudriendo y llevándoselas. Es así como las personas rebeldes eran vistas en esa época. Y tú eras una de ellas, una persona rebelde. Inmediatamente, inmediatamente después, tu abuela fue convocada a la escuela, Angélica. ¿Cómo se llamaba la escuela donde yo iba, Raciel? Raften, Raftenskolen. ¿Y cuántos años tenía en esa época? 19. Tu abuela comienza a ver el peligro y siente mucho miedo que vayas a terminar de la misma forma que tus padres y que muchos otros tantos que se revueltan. Así que ella decide llevarte, ella decide que te vayas a otro país, Angélica. Se hablaba mucho en esa época de Francia como un país con oportunidades, como un país hasta cierto punto neutro, en donde se respetaba a los humanos, en donde había libertad de expresión. Era el lugar idóneo para personas como tú, para personas rebeldes. Entonces, tu abuela propuso, propuso mandarte y también por recomendación de otros familiares, Angélica, se decidió que podía ser una buena idea que fueras a vivir a Francia. Y fuiste a vivir a Francia. Llegaste a París. ¿Te pareció, te pareció al inicio una idea triste? ¿Te pareció horrible que te hubieran desterrado, porque así lo viviste tú, de esa forma? Que te hubieran desterrado de tu propio país, como ahora lo has llegado a decir, que sentiste que tu propio país te dio una patada y te sacó. Pero en esa ocasión sí que fue así, Angélica. Pero tu vida corría peligro. Entonces, por eso se decidió que fueras a París. Estando en París, Angélica, junto con otros refugiados, junto con otras personas también que estaban siendo perseguidas o cuyos padres eran presos políticos o fugitivos políticos, te encontrabas ahí. Te encontrabas rodeada de ese ambiente ruso, de protesta, de querer salir adelante. Eras una chica muy bella, muy elegante también, una joven con muchas ganas de vivir, de aprender cosas, pero querías también seguir luchando por tu país. Sabías que podías seguir haciéndolo aún desde lejos. Y esos chicos, esos jóvenes con los que tú trabajabas, escribiendo en una gaceta los horrores que se vivían en Rusia y que la gente de Europa no sabía. La comunicación en los periódicos estaba hasta cierto punto traficada, no estaban contando las verdades completas. Y las verdades completas ustedes las tenían o creían tenerlas. Tu paso por París no solamente fue importante porque conociste a personas que tenían tus mismas creencias, que sentían ese gran amor por Rusia y por querer rescatarlo, por darle
a Rusia, por darle a Rusia otro giro, otra cara y darle a los rusos lo que merecían y no solamente las migajas de, de la clase noble. Pero lo que realmente fue importante para ti en en esa época, fue esa persona que conociste, Angélica. Esa persona que conociste de nombre David. Tal vez después me lo hagas. David era un joven revolucionario también, con ideas parecidas a las tuyas, de libertador, de cambio total, radical, de darle el poder al pueblo, en cierta manera. Aunque su ideología era más que todo el mundo tuviera lo mismo, era la igualdad de oportunidades y de no solamente porque eres de una familia noble o burguesa, tienes acceso a ciertas o cuales cosas, sino que todos debían tener acceso a todo y las mismas oportunidades. Tú y David tuvieron un gran romance, Angélica. Él era 7 u 8 años mayor que yo, mayor que, mayor que tú. Te pareció un joven bastante apuesto, Angélica. ¿Puedo verlo? ¿Me lo puedes mostrar cómo era? Por favor. Te parecía un hombre muy elegante, inteligente, muy dedicado, lógico en su pensamiento. Te enamoraste profundamente de él, Angélica, y él se enamoró de ti, de tu osadez, de tu osadía, de tu belleza también, de tus ganas de luchar, de cambiar las cosas, de ese compartir de ideologías que tenían ustedes. Tuvieron un gran romance, pero no fue nada fácil, Angélica. Él estaba siendo perseguido por sus ideologías. Tenía una idea de comunismo internacional. Él pensaba que únicamente de esa forma podía solucionarlo, podía solucionarse la pobreza, pero él pensaba no solamente en la pobreza de Rusia, sino en la pobreza que existía en otros países, no solamente en Europa y Asia, sino también en América, en África, en todos lados. Ustedes dos vivieron muchas tragedias, fueron perseguidos, fueron amedrentados, amenazados, sus, sus ideologías fueron mermadas, Angélica, y fueron burlados también por sus creencias. Nosotros lo vimos todo desde aquí. Sufrimos mucho por ustedes también, porque su idea era buena, su idea era la de ayudar. No tenían esa idea de querer aprovecharse de los demás. No. Su idea era de compartir y de repartir y de justicia. Su idea era de tener justicia. Como ya lo sabes, Angélica, tuvieron 2 hijos, Lev y Sergei. Lev y Sergei eran sus 2 hijos, de los cuales ustedes se ocuparon como pudieron. Vivieron una vida de persecución, de no poder estar en paz, de no poder estar en un solo lugar, de siempre estar temiendo a que algo sucediera. Tuvieron mucha mediatización y esa mediatización no se la esperaban,
no esperaban que el impacto fuera tanto y que esa mediatización perjudicara a tal punto sus vidas. Eran muy perseguidos, por algunos adorados y por otros odiados, por nosotros amados. Pero en esa época sus conocimientos espirituales estaban mermados. No voltearon hacia nosotros, no tenían ese reflejo de ver hacia el cielo y de ver hacia el interior de ustedes mismos. Fue una época difícil de enclaustramiento, de esconderse, de cambio de identidad. Sí, les rechazaron entrada a varios países, asilo político, refugio, no lo tenían. Hacías todo por esconder a tus hijos también. Tu esposo y tú hacían todo para esconder a sus hijos, para alejarlos del peligro, ponerlos a salvo. Y entonces ellos, de cierta manera, no pudieron disfrutar su vida de niños o de adolescentes plenamente como otros. Vivieron con restricciones, las cuales eran normales porque ustedes querían protegerlos. Tenían unos padres que estaban muy adentrados en ideologías políticas del trotskismo. Dije que no lo iba a volver a decir, pero como lo sabes, Angélica, la persona con la que compartiste todo esto y con la que tuviste 2 hijos era ni más ni menos que León Trotsky, que cambió su identidad y cambió su nombre para, primero como forma de firmar, era su nombre artístico, su nombre político, por así llamarlo, y también para alejar a sus hijos del colímater, para alejar a sus hijos de todo eso y que no pudieran identificar los apellidos. Me viene un apellido Bernstein. Él se llamaba David Bernstein, tal vez, en realidad. Tuvieron muchos periodos de separación, Angélica. Muchas separaciones que fueron difíciles y largas. David León Trotsky fue muy perseguido, como dije antes, muy odiado y muy querido por algunos. Y tú, al ser su esposa, su compañera, al ser su compañera, también lo eras. Eras tan querida o tan odiada y tan perseguida como él. Porque al tenerte a ti o a alguien, uno de tus hijos o alguno de sus hijos o de sus hijas, pues lo tenían a él también. Y ese era el objetivo principal, tenerlos y tenerlo a él, para matarlo, para terminar con sus ideologías locas e irrealizables que ellos pensaban. No tenían estabilidad alguna, Angélica, en ningún lugar en donde estaban. Como Natalia, estaba siempre de izquierda a derecha. No tuviste algo tuyo en casi ninguna ocasión. Siempre vivieron esa vida nómada, moviéndose de un lado a otro y escondiéndose. Fueron traicionados varias veces. Y ustedes también tuvieron que traicionar otras veces. Por su bien, para salvarse. Y mentir. La mentira estaba muy arraigada en su círculo. Era desafortunadamente vital para poder sobrevivir. No tuvo que haber sido así, no tenía por qué ser así si ustedes hubieran volteado sus ojos hacia Dios.
pero como ustedes dicen, el hubiera no existe. Simplemente es algo que ya pasó y así fue. Pero no todo fue, no todo fue malo, Angélica. Después de un largo peregrinaje por un país y por otro, por estar pidiendo asilo en un lugar y en otro y que se los negaran, finalmente México, ese país que tanto amas y en donde naciste esta vez, México les abrió las puertas y ustedes pudieron al fin tener un reposo, un descanso, si podemos llamarlo así. Pudieron respirar, al fin. Fueron recibidos por personas importantes, por el presidente de México en aquella época, Lázaro Cárdenas. Les dieron permiso para estar ahí en México. Tenían refugio político y también tenían seguridad con ustedes. Como lo sabes, Angélica, los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo fueron sus amigos. Siqueiros también. Frida y Diego. Ellos fueron personas muy amables y muy dadivosas con ustedes. Les abrieron sus puertas, las puertas de su hogar, para enseñarles una cultura que ustedes desconocían completamente, tan diferente, tan auténtica, tan arraigada, con tantas tradiciones, con tanto amor, una cultura de la familia, la cultura del compartir, que ustedes admiraron tanto y les impresionó. Les impresionó tanta belleza en un solo lugar. Además, sin hablar de la belleza paradisíaca, diversa, abundante, del clima perfecto, ustedes pensaban que era un país que lo tenía todo. Caminaban por sus calles tranquilas. Al fin podían pasearse sin tener que esconderse, sin tener que huir o pensar que alguien los estaba espiando o que alguien quería atraparlos. En ese momento ustedes fueron libres al fin y tenían tiempo para ustedes mismos, para vivir por ustedes y para ustedes y no para los otros, más que para su nieto y para tus hijos, para sus hijos. Las cosas que se cuentan en internet y que cuenta Netflix referente a las fechorías David, que León Trotsky pudo hacer aparentemente, con Frida, son falsas, Angélica. Eran los conocimientos, eran las diferencias, fueron las diferencias políticas, en ideología política, las que fueron mermando su amistad. Y para nada infidelidades que pueden estar rondando afuera en los medios de comunicación tan estúpidos. Pero aún así,
existía una cierta tristeza por haber perdido esa amistad, simplemente por ideologías diferentes. Ustedes vivieron un tiempo en casa de ellos, en casa de Frida y de Diego. Y posteriormente el gobierno de México, con ayuda de otras personas emblemáticas en la época, artistas sobre todo y políticos, personas con ideas políticas arraigadas como ustedes, les ayudaron a tener una casa. La casa que está en Viena, número 20, 19 o 20. No era el Coyoacán que ahora conoces, Angélica. Era un Coyoacán tranquilo. Era una especie de minicampo. Era más o menos como puede ser hoy Cuernavaca, un lugar de reposo, un lugar de descanso, en donde aún se escuchaban los animales, los grillos, los pájaros y otros animales. En esos pocos años que vivieron ahí, tuvieron hasta cierto punto cierta calma comparado a la vida que habían tenido antes en Europa y en Asia, bueno, en Europa principalmente. Esa vida en México les trajo mucha calma, mucha tranquilidad. Pudieron reconectarse con ustedes mismos, con su esencia. Esperamos que en ese momento nosotros esperamos que ustedes voltearan los ojos hacia nosotros. No fue así. En ese momento no fue así. Sufrieron mucho, continuaron sufriendo porque a pesar de que ustedes estaban al abrigo, estaban aislados de las penurias, el gobierno de Stalin continuaba buscando restos de sus familias. Y es así como dio fin a la vida de tus hijos, de los hijos de David, de León Trotsky. Fueron momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Me está enseñando cómo está Natalia en una cama, en un cuarto un poco oscuro con Trotsky y que está llorando, pensativa. La noticia de la muerte de tu hijo, el más pequeño, de Sergei, te destrozó, Angélica. Les habían quitado todo. Los habían desterrado. Les negaron todo. Asilo, identidad, protección. No tenían nada. Se tenían a ustedes mismos. Y esa nueva oportunidad, ese cambio de aire, pero solos. Y seguían trabajando ustedes. No podían rendirse. Eso sería muy cobarde de su parte, pensaban. Haber hecho tantas cosas y haber llegado tan lejos para al final rendirse. No era algo que ustedes iban a hacer. Seguían escribiendo, seguían mandando sus pensamientos a Europa. Verificaban los periódicos de manera continua, daban seguimiento, daban noticias. Y Stalin los tenía en la mira aún así, sabía en dónde estaban. Y sabía
cómo llegar a ustedes también. El objetivo era liquidar definitivamente a David, a León Trotsky. Y fue en un lindo día en agosto, el 21 de agosto de 1940. David estaba inquieto y tú tenías un presentimiento también, pero tenías presentimientos todo el tiempo, Angélica, estabas inquieta todo el tiempo, siendo Natalia. No podía ser de otra forma, de alguien que está continuamente en persecución. Él estaba leyendo sus artículos, tal vez preparando un nuevo escrito, cuando entonces toca la puerta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Raciel, la persona que lo mató? Mackenzie. Era un espía que había sido enviado directamente por Stalin y con el objetivo de liquidar a David, a León Trotsky. Primero se había hecho pasar por un admirador, hasta por un amigo, y de esa forma ganó su confianza. A decir verdad, él también tenía cierto remordimiento. Al final había conocido una parte de David que era buena, que era muy humana y que se preocupaba por nosotros. Y lo mató, Angélica. Sufriste una pérdida más, una pérdida muy grande del compañero de toda tu vida, de tu compañero de aventuras, de ideología, de amor, de momentos, de pláticas, hasta de riñas, de juegos y de complicidad. Perdiste en ese momento al amor de tu vida. Fue muy duro, muy duro. Estuvimos esperando, Angélica, a que imploraras el nombre de Dios. Tenías desde entonces, desde siempre, esa conexión directa con nosotros, Angélica, pero no lo sabías. Natalia no lo sabía. Era mucho el dolor. Nosotros te protegimos a pesar de todo. Pudiste haber hecho muchas cosas. Y muchas cosas pasaron por tu mente, como el suicidio también. Pero no podías hacer eso. Habías llegado ya muy lejos. No podías terminar de esa forma. Te dolió mucho la partida tan repentina de David, de León Trotsky. Aunque dentro de ti tú siempre supiste que eso podía suceder. Era el objetivo primordial, su eliminación. Tenía que ser de esa forma. Tú te decías. Pero aún así arrancaron tu alma. Así lo viviste. Fue un desprendimiento de alma involuntario. La mitad de ti, tu otro yo, tu alma gemela, se había ido. Tú pensabas para siempre, pero ahora sabes que no fue así, Angélica. No se fue para siempre, solo se fue por un momento. El tiempo de renovar su cuerpo. Tú también te fuiste. Me está enseñando mucha gente que está caminando, cargando mi cuerpo en un ataúd, sí, con la bandera del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, del comunismo. Ese puño con una
con un pico rojo. La gente te puso la canción de la Cuarta Internacional y otras tantas con las que te recordaron en París. Hicieron esa marcha a tu nombre y al nombre también de Trotsky y de toda tu familia, de toda su familia, que sucumbió por sus ideologías. Fueron muchas pérdidas, fueron muy pocos momentos de felicidad, mucha tristeza. Y tú pasaste tus últimos días solitaria, con los pocos amigos que te quedaban, verdaderos amigos. Y entonces después los recibimos a ustedes aquí. En el 9º piso te reencontraste con tu alma gemela, con David, con León Trotsky. Se reencontraron nuevamente y emanaron de ustedes hermosas energías. Sabían que había sido solamente un tiempo de estar solos, aunque para ti fue bastante largo, en tiempo humano. Eso permitió a David de recuperar fuerzas, de retomar nuevos conocimientos aquí en el 9º piso. Y eso te permitió a ti comprender y perdonar. Perdonarte a ti, perdonar a los demás y morir en paz. Viviste tantas vidas, Angélica. Ya sabes cuáles son las otras vidas que tuviste, como Elena, en Grecia, como Camila, en Francia. Y ahora las nuevas que te he dicho hoy, que no sabías. Conociste más a profundidad la vida de Natalia. Hemos escuchado tus plegarias, Angélica, tu petición de no querer encontrar más ese tipo de personas autoritarias que te engañan, que te mienten, que te traicionan y que te abandonan. Hemos tomado nota y estamos dispuestos a ayudarte si es que aún tienes cosas que arreglar con esos temas del autoritarismo, del perdón. No mandaremos más personas así. Confía en nosotros. Estamos preparando tu camino, Angélica, tu camino florido, el camino florido que mereces. Has dado mucho de ti en varias épocas. Es momento también de que tomes tiempo otra vez para ti, como lo hiciste en esas épocas de exploradora, en esas épocas de tranquilidad y de ocuparte de ti y de tu familia. Es momento también de descansar, de vislumbrar nuevas cosas, de abrir los ojos a nuevos horizontes, de dejarnos entrar en tu vida como lo estás haciendo y como lo estamos nosotros ya haciendo, por lo cual te agradecemos que nos hayas dado la llave. Así nosotros podemos entrar cuando es necesario y dejarte pistas para que las encuentres y definitivamente ayudarte cuando no las encuentras. Es como un juego, pero un juego seguro en el que siempre ganas. Has tenido muchos aprendizajes de todas esas vidas, Angélica. Puedes aprender, continuar aprendiendo a imponerte, a imponer tus ideas, a establecer tus límites.
a decir lo que quieres y lo que no quieres, lo que ya no quieres. Tienes derecho a cambiar de idea, de ruta, de ideología, pensamiento, de estrategia. Tienes derecho a amar con todas tus fuerzas y a mostrarlo si quieres o a no mostrarlo si no quieres. Tienes derecho a decir cuánto amas, a besar profundamente, a abrazar profundamente, a ser feliz, a sentirte tranquila, a sentirte protegida y muy amada por nosotros principalmente, por Dios, por los que te rodean, por tu familia. Angélica, dame tu mano y déjame llevarte. Déjame llevarte a la silla nube. Esa silla nube que ya ha colmado con muchas bendiciones tu vida. Esa silla nube que ya te ha sanado. Heridas del pasado, de vidas pasadas, de esta vida, eventos tristes y fuertes que viviste. Esa silla nube que te da alientos para seguir adelante con más fuerza. La conoces muy bien, Angélica. La has propuesto a varias personas. Has ayudado a través de la gracia de Dios a varias personas. Y es también momento para ti de aprovechar esta visita para sentarte merecidamente en esa silla nube. Siéntate. Despréndete de todas las ideas, de todas las imágenes. Despréndete de ti misma, de tu cuerpo. Viaja completamente con todos tus sentidos al 9º piso, donde se encuentra el yo superior de todos ustedes, en donde se encuentran todas las dimensiones juntas, en donde tenemos la presencia de Dios también. Respira ese aire de libertad, de calma, de tranquilidad, de amor incondicional. En este momento estamos quitando, con la gracia de Dios, los restantes de heridas que puedes tener. Estás 100% limpia, curada, sin ninguna herida, de ninguna época, sin ninguna fobia que pudiste tener. Estás siendo limpiada de todo negativismo, de toda energía de baja vibración, de todo malestar. Estás aquí para ser plena, para vivir en plenitud, en abundancia, en amor, con Dios. Has decidido tomar este camino, el camino de Dios, el más hermoso, el más florido, el más fácil, el mejor. No hay mejor. Este es el mejor. Y tú lo has elegido. Te aplaudimos por eso. Todos los días aplaudimos por esa elección. Aquí es tu casa, Angélica. Es el Akasha. Perteneces aquí. Tu vida es bendita. Tu descendencia también. Tus proyectos son prósperos. Tus ideas lo son también. Es única, irrompible, inquebrantable, impenetrable por nadie. Solo Dios está presente en ella. Dios va a quitar de tu cabeza todas esas
cargas, esos pesos y esos pensamientos de falta de confianza, de abandono, de pérdida. Dios los quita por siempre. Dios se está ocupando de tu caso. Dios está protegiendo. Dios está bendiciendo todos los días tu casa, tu cama, tus pensamientos, tu trabajo divino, celestial y terrestre, tus acciones. Y cuando te estás sintiendo desmotivada, Dios te está empujando. Dios está haciendo muchas cosas hermosas por ti y por tu familia, por tu pareja. A veces son imperceptibles, muchas veces. Por el momento, no las ves. Están hasta cierto punto escondidas para ti. Pero en un momento las notarás y será muy evidente que Dios estuvo ahí y que Dios pasó por ahí. No podrás decir lo contrario. No habrá otra explicación. Es así. Gracias, hermosa Angélica, nuestra hermosa empleada, nuestra hermosa colaboradora, me gusta más, nuestra hermosa medium celestial. No te quiero despeinar. Te amamos profundamente. Te mandamos todo el renouveau que necesita tu cuerpo, el reset completo y total, la limpieza profunda por dentro y por fuera de tu cuerpo, de tus chakras, de tu piel, de todo lo que representas, de todo. Eres una mujer fuerte, inteligente, poderosa, nueva, fértil, amorosa y muy amada por nosotros, por tus hijos, por tu familia, por la gente. Eres bendita por siempre, eternamente. Que tengas un excelente día, hermosa Angélica. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Raciel. Gracias a Dios. Gracias, Raciel, por esta intervención tan larga y tan bonita.